Vamos a ver el mat o tapete de cortes, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un mat pequeño que tiene 18 por 12 pulgadas, es la medida de este mat. Voy a explicar cómo se utiliza y el por qué tiene todas estas líneas que se ven. La primera línea que vamos a determinar aquí en este mat es que el mat se compone de unas guías o reglas, ¿verdad? Hay horizontal y vertical. Tenemos desde la pulgada 1 hasta la pulgada 17 y de la pulgada 1 hasta la pulgada 11. Entonces, en este mat nos sirve como referencia. Si ustedes pueden ver ahí, no sé si se alcanza a ver en la cámara, hay varios cuadros, ¿verdad? Entonces, significa que tenemos aquí unas líneas que están marcadas. Esta es para hacer cortes a 60 grados de inclinación. Esta es para hacer cortes a 45 grados de inclinación. Y obviamente esta es para hacer cortes a 45 grados de inclinación hacia la izquierda. El mat se compone de estos cuadros que ven aquí con líneas, perdón. Todos van para arriba. Y los que vienen acá. Eso nos permite tener como referencia que aquí en el mat, por ejemplo, acá tenemos una pulgada cuadrada. Este es el centro del mat, miren, donde convergen todas las dos líneas, ¿no? Entonces, este cuadrito está acá, es una pulgada cuadrada. Significa que mide una pulgada hacia arriba, una pulgada hacia la izquierda. Y cada cuadrito que está aquí adentro, entre todas las cuadrículas, es la cuarta parte de una pulgada, ¿verdad? Que podría ser también media pulgada, ¿verdad? En este caso, 1, 2, 3, 4. 4 cuartos, ¿verdad? El cuarto de una pulgada. Entonces, esta es una pulgada cuadrada. Miren cómo se les pasa. Eso significa que este cuadro de acá, si tomamos uno como por referencia, aquí tenemos 2 pulgadas cuadradas, de 2 por 2. 2 pulgadas cuadradas tenemos acá. Y el mat tiene entonces numeración de abajo hacia arriba del lado izquierdo, de izquierda a derecha, en la parte inferior. O sea, con una hoja, es una hoja tamaño carta. Y la hoja tamaño carta, como podemos ver, la colocamos desde acá. E inmediatamente nos indica que tenemos 11 pulgadas. Si se dan cuenta, se coloca en esta parte superior. Si la coloco abajo, no puedo ver las medidas, ¿verdad? Es lógico. Entonces, por eso se usa siempre en la parte superior, para poder ver las medidas. Volteamos la hoja y vamos a ver que debe medir 8.5. 8.5, ¿verdad? Entonces, podemos medir acá. Acá vamos a medir altura. La hoja esta mide en alto 8.5 pulgadas. Podemos ver un ángulo de inclinación. Acá hay un ángulo de inclinación de 45 grados. Inclinación hacia la izquierda, 45 grados, inclinación a la derecha y 60 grados, inclinación derecha. ¿Verdad? Eso es lo del mat de cortes.